Tardes, bueno, tardes no noches ya. Agradezco a todos el tiempo y pues la comprensión con la conexión en este momento o a esta hora posterior. Estaba realizando unas actividades académicas individuales. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de unos instrumentos en materia de política criminal que son usados o son utilizados por el Estado colombiano para materializar o microterritorializar su política criminal. Esto resulta importante, o esto como lo dije en la clase anterior, eh, es necesario abordar o es necesario abordar estos temas o este tema de microterritorialización, si se quiere decir de alguna manera, de la política criminal, porque así podemos identificar cómo los diferentes actores de la política criminal materializan los fines esenciales del Estado. Recuerden ustedes que habíamos hablado en la sesión pasada de la política criminal eh, como eh, digamos, un instrumento para preservar los fines esenciales del Estado. Eh, y en ese sentido, permítanme un momento, voy a compartirles pantalla. Me di cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Y en ese sentido, resulta necesario analizar cómo los diferentes actores se vinculan con esos fines esenciales del Estado en materia de prevención. Vale, me parece que la aplicación no está disponible. Un momento. Bueno, mientras carga la presentación, porque parece que la aplicación no está disponible, no sé qué habrá pasado. Les decía entonces que estos fines esenciales del Estado, dentro del artículo segundo de la Constitución, se menciona que uno de los fines esenciales del Estado es asegurar la convivencia pacífica eh, y la vigencia del orden justo. En ese sentido, la política criminal nace o se da como una forma de asegurar esos fines esenciales del Estado de mantener la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. En ese orden de ideas, no solamente cuando nosotros hablamos de Estado, si recordamos nuestras clases o las nociones principales en materia eh, de derecho constitucional, eh, encontramos que los elementos esenciales del Estado son el poder, la población y el territorio. En ese orden de ideas, el poder, si bien tenemos una forma de administración, una forma de ejercer el poder de una manera desconcentrada y descentralizada, estamos organizados de una forma de república. Se entiende entonces que existen diferentes niveles de ejercicio del poder. Si bien existe un poder central, hay una representación de ese poder, de ese nivel ejecutivo, de ese poder central en diferentes niveles del Estado de acuerdo a la organización política de esto. Y es por eso que alcaldes, gobernadores, incluso consejos y asambleas juegan un papel importante en la materialización de la política criminal, la cual, si bien, como vamos a ver a continuación, cumple un rol, o digamos, la definición de la misma requiere una definición o un norte eh, nacional, es decir, del nivel central, también requerirá que se integren diferentes actores en los diferentes niveles para que pueda materializarse en los territorios. Algunas veces, de pronto se ha pensado, podemos evidenciar que Colombia es un territorio, un país comparado con otras naciones, un país pequeño, ¿no? Sin embargo, la existencia de que este país o la situación que este país sea pequeño no quiere decir que no existan diferentes dinámicas en la materialidad del crimen o digamos en la realización del crimen. Y es por eso que resulta importante conocer cómo los diferentes actores, cómo los diferentes niveles de organización política estatal materializan
estas necesidades que se tienen en la judicialización, que se tienen en la ofensiva al crimen organizado. Voy a compartirles pantalla por acá. Ok. Bueno, efectivamente, nosotros la clase pasada habíamos analizado un poco el concepto de política criminal de acuerdo a la doctrina. Habíamos hablado de los fines esenciales del Estado, la definición de política criminal, los límites que tiene la política criminal, la relación de la política criminal con el derecho penal y la criminología y los fenómenos que nosotros vamos a analizar, porque recuerden ustedes que como lo vimos anteriormente, la política criminal tiene sus bases o cimenta sus bases en las estrategias de prevención, disuasión y control de la criminalidad. Entiéndase la criminalidad no únicamente los comportamientos taxativamente tipificados en el Código Penal, porque ello sería la delincuencia. La criminalidad, como lo manifesté, son los comportamientos contrarios, lo que puedan afectar, que puedan afectar la norma y que carguen con un reproche social específico, o con un reproche social por el conglomerado, o que no gocen de una tolerancia social. Entonces, teniendo en cuenta que hay una pluralidad de comportamientos, nosotros nos vamos a centrar a realizar las comparaciones en materia de política criminal de tres fenómenos especiales: la violencia de género, la vida o los mecanismos de protección a la vida y el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones. En diferentes manifestaciones tipológicas: narcotráfico, lavado de activos e incluso la corrupción. Reitero, no sin antes analizar puntualmente cuáles son los ejes de la política criminal interna en nuestro país para, posterior a ello, identificar los instrumentos o los lineamientos de política criminal de otros territorios. Por lo que, como lo dije la semana anterior y esta, vamos a centrarnos en la política criminal interna, o digamos, el lineamiento de política criminal vigente para posteriormente abordar la política criminal de América Latina y de parte de Europa. Digamos, echándonos un poquito hacia adelante, eh, cuando nosotros vayamos a analizar Europa, vamos a centrarnos en la política criminal española y alemana. ¿Por qué digo esto o por qué nos vamos a centrar puntualmente en esos dos países? Hombre, pues porque generan, o estos, o estas, o esta- estos estados generan, tienen dos situaciones en materia criminológica con nuestro territorio. Una, la influencia de nuestros fenómenos criminológicos en su territorio, y dos, la incidencia de su estructura de derecho penal en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, nuestro esquema del delito es italo-alemán o proviene de estas escuelas desde el siglo XVIII y XIX, proviene XIX puntualmente cuando ya se define un esquema más propio. Y países como España, digamos, han suscrito en su mayoría acuerdos internacionales relacionados con estos fenómenos que tenemos acá y comparten, digamos, reciben, por decirlo de alguna manera, el impacto de algunos fenómenos criminológicos como el crimen organizado de nuestro país hacia el país receptor y los diferentes fenómenos sociales. Adicionalmente, con Latinoamérica analizaremos la política criminal de países como México, Perú, Chile y Argentina, teniendo en cuenta, reitero, las tipologías delictivas que son comunes en estos territorios y los instrumentos de política criminal que pudieran ser similares. En la clase pasada había manifestado que existe en nuestro país el Consejo Nacional de Política Criminal y cómo este contribuye con la construcción de política, del lineamiento de política criminal actual. Y que el día de hoy vamos a ver las estrategias de política criminal microterritorializadas. ¿Cuáles son esos organismos de política criminal que actualmente existen o que se evidencian, eh, que resultan necesarios para la construcción de una política criminal? Reitero, señores, sucede que cuando nosotros estamos, y yo creo que ustedes en esta maestría lo han abordado de manera suficiente, hemos tenido que ver en reiteradas ocasiones
al derecho penal como sinónimo de la política criminal. Situación esta que no es para nada sana o puntualmente no es muy efectiva si únicamente se mira el derecho penal como el fenómeno o como el único instrumento para aplicar de manera efectiva la política criminal. Ya lo había dicho anteriormente, como lo manifesté, que lo decía Franz von Liszt cuando establecía que la política criminal, la mejor política criminal es una política social. Y entonces evidenciamos que no necesariamente se tiene que materializar la política criminal únicamente en el derecho penal. Sí, es cierto. Dentro de las definiciones, por ejemplo, la definición que da la sentencia C963 de 2010 de la Corte Constitucional, se establece, bueno, y citando sentencias del año 2006, se establece que la política criminal surge, diga, perdón, el derecho penal se muestra entonces como la manifestación, el derecho penal no, la legislación penal, que son conceptos diferentes. La legislación penal, ese jus penale, se muestra como la manifestación concreta de la política criminal. Digamos, la manifestación ostensible se evidencia, digamos, los niveles, el nivel punitivo, la dosificación punitiva, los beneficios procesales. Ejemplo, una forma evidente del sentido de la política criminal variable son las causales del principio de oportunidad, entre otras. Entonces, con ello, vemos que digamos, de una manera evidente, el derecho penal materializa la política criminal de un Estado. Sin embargo, no son las únicas formas ni las únicas autoridades que pudieran materializar los lineamientos de política criminal de un Estado. Si bien, si pensamos únicamente en el derecho penal, como forma de materializar la política criminal, estaríamos vinculando únicamente dentro de las instituciones, y creo que, discúlpenme, lo voy a ampliar por acá, discúlpenme lo pequeña de la que quedó la gráfica, las instituciones que son articuladoras de las estrategias para hacerle frente a la criminalidad en nuestro país. Encontramos el Congreso de la República. Obviamente, si estas estrategias de política criminal se van a materializar eh, en una ley, reitero, no necesariamente en la ley penal, pueden ser en otro tipo de leyes, se requerirá entonces que se vinculen a estos actores eh, de la política criminal, como lo es el Congreso de la República. Recuerden ustedes también que la fuente directa de derecho penal es la ley. Entonces, se muestra como el Congreso de la República como un autor indiscutible o una institución indiscutible en estas instancias articuladoras de la política criminal. Bien, digamos, estos lineamientos o estas leyes que se someterán, en caso tal de que se quiera materializar una estrategia de política criminal en una ley, nacen de las iniciativas o de los lineamientos que se imparten cada cuatrenio, digamos, pasados los 2 primeros años del mandato presidencial y tomando los 2 años del mandato siguiente, se crea el Plan Nacional de Política Criminal, el cual es emitido por el Consejo Nacional de Política Criminal. Ya vamos a explicar más adelante las funciones del Consejo, quiénes lo integran, a qué instancia pertenece dentro de, digamos, dentro de la organización del Estado. Importante también, recordemos lo que habíamos dicho de los niveles de prevención en materia de política criminal, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Cuando estamos frente a este nivel secundario, que es por así decirlo el nivel operativo o operacional de la ley, pienses en un operacional militar o policial, sino en la puesta en práctica de la ley, en la materialización de la ley. Entonces vamos a encontrar ese rol que cumplen jueces y fiscales en la materialización de la política criminal, en que si se requiere dar respuesta efectiva a los fenómenos o sucesos delictivos para identificar su esclarecimiento, se requiere un cuerpo técnico de investigación especializado, fortalecido, se requieren organismos de las instituciones públicas fortalecidos al servicio de la justicia. Entonces, no solamente van a estar
el Consejo Superior de la Judicatura. No solamente va a estar el Consejo Superior de la Judicatura, sino otras instituciones. Por aquí me faltó el Ministerio de Defensa Nacional, con todas las instituciones que agrupa la fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ellos se van a convertir junto al Consejo Superior de la Judicatura, con, digamos, obviamente respetando la independencia de poderes. Uno está en el nivel ejecutivo, en el poder ejecutivo, en la rama del poder ejecutivo. Eh, y otros están en el Poder Judicial. Digamos, si no existe una operatividad efectiva al servicio de la justicia, la respuesta por parte de la autoridad judicial no va a ser eficaz. Entonces, en este segundo nivel de prevención, por parte, en este segundo nivel de prevención de política criminal, va a estar articulado no solamente este servicio, digamos, toda esta labor titánica que prestan los miembros de la fuerza pública, sino también la respuesta o cómo se da una respuesta efectiva en materia de esclarecimiento y judicialización por parte de la autoridad judicial. Y en este nivel secundario, en este nivel, en ese tercer nivel de prevención de la política criminal, encontramos todo lo relacionado, aquello relacionado con, o también denominada la criminalización terciaria. Es el cumplimiento de la pena para la evitación de la reincidencia, cumplimiento de las medidas de seguridad para la evitación para la restauración del comportamiento. Entonces, ahí juega un rol muy importante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, eh, INPEC, y bueno, digamos, todas las instituciones que orientadas o dirigidas a la infraestructura, el fortalecimiento del sistema carcelario, el fortalecimiento no solamente en materia de infraestructura, sino de personal, de propuestas, de estrategias, y todo aquello que conlleve a la preservación, no solamente de los fines de la pena, o perdón, de las funciones de la pena, porque ellos son funciones de la pena, jurídicamente hablando, son funciones de la pena, pero en la materialidad son fines, eh, de la prevención especial propiamente y de la reinserción social, pero más aún de la protección al condenado de cara a la dignidad humana que debe tener esa persona privada de la libertad en cumplimiento de una pena para evitar con ello la reincidencia en el comportamiento delictivo. Y por supuesto, el Ministerio de Justicia, como este órgano, esta cartera de gobierno, eh, que articulará a las instituciones para fomentar o tener iniciativas legislativas que permitan materializar las estrategias de política criminal. De acuerdo a esto que les acabo de mencionar, quiero mostrarles por acá. Esta es la página del Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Están viendo todos mi pantalla? Bueno, supongamos que sí. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, acá encontramos en la página del Ministerio de Justicia, ustedes se van a programas, política criminal y encuentran todo lo relacionado con la información de la política criminal, es decir, del funcionamiento de la política criminal. ¿Cuáles son las instituciones que hacen parte de la construcción de la política criminal? Bueno, me está cargando por acá. De la construcción de la política criminal, cuáles son las instituciones que integran el Consejo Superior de Política Criminal. Y por acá, por ejemplo, si me logra cargar esto, encontramos las dinámicas de la criminalidad en Colombia. Esta dinámica de la criminalidad en Colombia muestra la distribución de las organizaciones criminales, por ejemplo, en el territorio. Estos son análisis puramente criminológicos. Aquí se evidencia claramente la relación de la criminología con la política criminal y consecuentemente las herramientas que debe adoptar el Estado en materia de derecho penal, si se quiere, para hacerle frente a estos fenómenos. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos
Eh, Aquí se puede filtrar de acuerdo a la distribución territorial de las organizaciones criminales por territorios y digamos, la presencia de esas organizaciones en el territorio. Entonces, mientras carga, por ejemplo, aquí podemos filtrar el departamento de Magdalena y va a cargar cuáles son las organizaciones criminales que hacen parte o que, digamos, tienen incidencia directa en el territorio y en qué parte del territorio hacen parte. Eh, por conocimiento de causa, sé que efectivamente ambos, últimamente los pachencas, aquí aparecen eh, como verde de acuerdo al grado o perdón, para poder distinguir la ubicación en el mapa. Los pachencas fueron ascendidos a grupo armado organizado. Anteriormente eran grupo delictivo organizado y bueno, los que se encuentran dentro de la fuerza pública entenderán la incidencia que de acuerdo al Convenio de Ginebra, a las directivas y por supuesto a la Ley 1908 de 2018, en materia de ofensiva, lo que significa la diferencia entre grupo armado organizado y grupo delictivo organizado. Entonces, por ejemplo, estas dos organizaciones criminales, que ya no son grupos delictivos comunes o grupos delictivos organizados, son grupos armados organizados, tienen incidencia en el territorio, en los municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián, Santa Marta, Ciénaga y Fundación, se encuentran, o digamos, está la operatividad de estas organizaciones criminales. Pero uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿O por qué hay un mapa que se conoce como hotspot, un mapa de calor, en donde se identifican la presencia de las organizaciones criminales? ¿Por qué es necesario que se conozca esto? Y si ustedes lo miran, hay más de 50 organizaciones, más de 100, creería yo, organizaciones criminales. Algunas que están aquí están identificadas, pero hay unas organizaciones que no están identificadas. Entonces, por ejemplo, tomemos los caparros. Los Caparros es una organización criminal que principalmente está en el sector de Antioquia, en la parte de la zona del Bajo Cauca. Y aquí les va a aparecer, entonces están identificados con el color naranja, les va a aparecer en qué municipios de todo el país se encuentran. Caucasia, Cáceres, Tarazá, etcétera. ¿Por qué es importante entonces realizar este tipo de estudios criminológicos? Porque vamos a encontrar aquí algo que se llama oferta del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces aquí, no me está cargando, oferta del Consejo Superior de la Judicatura y aquí les va a aparecer cuántos juzgados, por ejemplo, o cómo es la distribución de los distritos judiciales. Entonces buscamos el circuito judicial en el departamento de Arauca, cuál es el circuito judicial que existe. Y eso nos permite a nosotros, o le permite al Estado, incluso a nosotros también como parte del Estado, como sociedad parte del Estado, identificar si en esos territorios, por ejemplo, existe una respuesta, podría existir, perdón, una respuesta judicial efectiva. Miren ustedes, es algo muy curioso, algo que siempre me ha llamado la atención, y es la distribución, obviamente, teniendo en cuenta la densidad poblacional, en el caso de la región Orinoquía y Amazonía, la poca disponibilidad de autoridades judiciales en esos territorios. Los puntos azules es la presencia de autoridades judiciales. En Colombia, de acuerdo a Corte de 2021, se tenían 2.704 juzgados. Entonces, miren ustedes cómo la presencia de autoridades judiciales en determinados territorios pudiera generar entonces digamos, una forma de hacerle frente a la criminalidad. Y ello se evidencia, como lo dije anteriormente, ello es una muestra de el segundo nivel de prevención de la criminalidad, cuando articulamos la fenomenología del crimen, es decir, se analiza lo que acabo de mencionar, el compost, este mapa de calor, de qué tantos organizaciones criminales, este es un punto de las organizaciones criminales. También pueden existir de acuerdo o frente a otros fenómenos criminológicos. Y
¿Cuántas instituciones de justicia, cuántos órganos de justicia existen en el territorio colombiano? Asimismo, también va a estar la oferta de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuántas fiscalías existen o no solamente cuántas direcciones seccionales, sino cuántos despachos de fiscalías existen en en el territorio? A corte también, en el corte del 2022, en este caso, existían 453 fiscalías seccionales en todo el país. Y esto obviamente permite, de acuerdo a la fenomenología del crimen, y digamos que a mí me pareció esto una herramienta maravillosa del plan del Ministerio de Justicia en punto de la política criminal, independientemente de política, en mi caso, solo la criminal. Es decir, más allá de ser una política pública propiamente, de tener esta información al alcance, me parece a mí una estrategia de análisis supremamente interesante porque así podemos ver nosotros como ciudadanos y aportarle al Estado estrategias críticas o a realizarles críticas frente a la política criminal. Hombre, si hay miren ustedes, miren que no estamos hablando de un crimen, de un delito, hombre, de una persona solamente, sino de organizaciones, lo que implica entonces pluralidad de individuos en la comisión del comportamiento. Y miren ustedes que esas zonas en donde existen menor presencia de organismos de justicia, igualmente existe permeabilidad de las organizaciones criminales. Y no estamos hablando de permeabilidad de organizaciones criminales básicas o de bajo nivel o que pudieran ser eh, grupos de delincuencia común. Estamos hablando de organizaciones criminales cuya presencia es significativa en materia del uso de la fuerza y la violencia. El ELN, la Comisión Santiago Lozada, el Grupo Armado Residual o Disidencias de la FARC, los Puntilleros, que es un grupo delictivo eh, organizado, que tiene presencia, mira aquí establece que tiene presencia en la primavera, se considera que tiene una subestructura, y sin embargo en esos territorios la presencia de organismos de justicia no es tan visible o no es tan notoria o no guarda la misma densidad teniendo en cuenta la distribución poblacional, pero las problemáticas criminológicas aún siguen estando presentes. Entonces, miren ustedes cómo el nivel se requiere que en este segundo nivel de política criminal sea articulada tanto la respuesta del Estado frente a la operatividad como la judicialización para realizar, para darle un esclarecimiento oportuno a las conductas delictivas a la criminalidad, perdón, a la criminalidad y consecuentemente si ello redunda en una conducta delictiva, obviamente merece la respuesta por parte del Estado en materia de esclarecimiento de las conductas delictivas. Y aquí nos encontramos, señores, estaba intentando cargarlo por acá, pero con esta, ya se me cayó la conexión del ministerio. Vamos a ver si me permite, no, se me queda ahí. En este punto de de política criminal, en el portal del Ministerio de Justicia, van a encontrar documentos y estudios frente a el comportamiento de delitos como amenazas a líderes sociales, homicidios, homicidios contra servidores públicos, violencia de género, etcétera. Y los documentos en materia de política pública juvenil restaurativa, política pública carcelaria, la política criminal frente a delitos electorales, y por supuesto van a encontrar este documento que se denomina Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan Nacional de Política Criminal eh, tiene como lo dije anteriormente, este fue emitido en el año 2021, por lo cual diría yo que, bueno, lo dejaron una vigencia hasta 31 de diciembre de este año, pero yo diría que ya cumplió los 4 años, de hecho creo que fue en abril más o menos, eh, que cumplió estos 4 años. Y allí, como todo plan, como toda herramienta de planeación,
se realiza un diagnóstico y posterior a ese diagnóstico se priorizan unos fenómenos. En este caso, del 2021 al año 2025, el Plan Nacional de Política Criminal vigente en nuestro territorio, y como le digo, actualmente está en construcción del Plan Nacional de Política Criminal 2026 2030. Si mal no estoy, es más, debería ser 2025 2029, pero se continuó con con el que está vigente por hasta el 31 de diciembre, si mal no estoy. Bien, este Plan Nacional de Política Criminal establece unas prioridades. ¿Qué son esas prioridades? Vamos a ver mm, si lo tengo cargado por acá. Ok. De hecho, el Plan Nacional de Política Criminal, este es como el borrador antes de la edición final que publicó el Ministerio de Justicia en su portal. Sin embargo, actualmente, y como está en discusión el nuevo Plan Nacional de Política Criminal, el Ministerio de Justicia ya lo sacó del repositorio por razones que desconozco. Aquí les establecen cuáles son las fases de la criminalización orientadoras al Plan Nacional de Política Criminal, que es lo que veníamos hablando. La fase preventiva o la prevención primaria, prevención secundaria, la prevención terciaria. Y ellos añaden que es el fase de tratamiento postpenitenciario como una forma de postcriminalización y son las medidas orientadas a la restauración y el reintegro del individuo social. Este término no me parece como muy coherente frente a la idoneidad de la ley, hablar de reinserción social, porque es que al individuo no se ha sacado propiamente de la sociedad y no lo vuelven a poner. El individuo es separado, que es diferente a separado para proteger a la sociedad y protegerlo a él mismo, y que es diferente a expulsarlo o excluirlo de la sociedad, separar provisionalmente para implantarlo en un nuevo modelo de sociedad. Es decir, reinserción social en lo que a mí respecta es desconocer que dentro de los establecimientos penitenciarios existe un modelo de sociedad, pero bueno, la ley nos habla de reinserción social, entonces usemos el término de reinserción social. Eh, bueno, en este caso se realiza un estudio, eh, digamos, como digo, este es el documento borrador, no están las gráficas propiamente, y establecen cuáles son las formas de homicidios en los territorios en donde existe mayor concentración del fenómeno, en el caso de homicidios contra defensores de derechos humanos, eh, y esa es la fase que se denomina fase de diagnóstico. Luego de esa fase de diagnóstico, la comisión, bueno, en este caso, por ejemplo, el delito de lavado de activos como una forma de manifestación del crimen organizado, establecen cuáles son las dificultades que existen para enfrentar determinados fenómenos y posteriormente nos establece o posteriormente, luego de haber realizado digamos, ese análisis de los fenómenos, los prioriza. En esa fase de priorización, el Plan Nacional de Política Criminal con vigencia 2021-2025 estableció estas 7 prioridades. La prevención y reducción del delito de homicidio, digamos, en este enfoque del Estado social y democrático de derecho, la prevalencia de la vida como bien jurídico, en el caso de objeto de protección de derecho penal y como derecho supremo, persiste incluso entre las prioridades de la política criminal. Eh, También existe una segunda prioridad que es la visibilización, prevención y persecución de la violencia de género y violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes y comunidades OSIC. Comunidades OSIC son comunidades con orientación sexual e identidad de género diversa. Esto teniendo en cuenta, reitero, a los fenómenos que focalizó la Comisión, el Consejo Nacional de Política Criminal. Dentro de la estrategia 3, la disrupción del crimen organizado. La estrategia 4, la prioridad 4, perdón, humanizar el sistema penitenciario, digamos, en esa fase en esa fase terciaria de la política criminal. Perdón, dentro de la prioridad 5, la prevención de la participación de un público
público no, de unos sujetos de especial protección como son los niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas. Y la prioridad, en prioridad 6 y prioridad 7, aunque la prioridad 6 es la modernización enfocada a la prevención y erradicación y reducción del delito. Y por último, la lucha contra la corrupción. Dentro de esas prioridades, vamos a ver si lo alcanzamos a visibilizar acá, porque en esta forma del plan no es muy amigable. Al analizar cada prioridad o al construir cada prioridad, vamos a encontrar esto que está aquí. Las denominadas estrategias del Plan Nacional, estrategias y acciones del Plan Nacional de Política Criminal para dicha prioridad. Si nos detenemos a realizar lectura de cuáles son esas estrategias de prevención, no todas están orientadas al derecho penal, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, aquí hablan de abordar e intervenir interinstitucionalmente desde el Sistema Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana los factores determinantes de las riñas y demás comportamientos. Eso está alejado propiamente del derecho penal, no se habla de producción normativa, no se habla tampoco de incrementar o reducir o endurecer las penas para determinado delito. Estrategias de prevención, centros de análisis en materia de convivencia, fortalecimientos de grupos especiales de investigación para dar una respuesta oportuna a esos, digamos, al esclarecimiento de esos fenómenos, prevención y protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales que se ven afectados con la comisión de este fenómeno. Reitero, investigación efectiva, pero no necesariamente estas formas de actuar frente al fenómeno están enfocadas propiamente en el derecho penal, situación que resalto. Sin embargo, en otras situaciones o en otros fenómenos, como por ejemplo el de la modernización del sistema, está enfocado a estrategias de fortalecimiento de la represión para el combate al crimen organizado y para el afrontamiento, el enfrentamiento, perdón, de la corrupción como fenómeno criminológico, el Plan Nacional de Política Criminal establece estrategias orientadas más a la represión que propiamente al fortalecer mecanismos o canales de denuncia. Digamos, es una crítica que muy a título personal y profesional puedo hacer, pero que ya veremos veríamos si en estos 4 años este Plan Nacional de Política Criminal funcionó o se cumplió. Finalmente, establece unos mecanismos de seguimiento del Plan Nacional de Política Criminal como todo plan, como toda estrategia de política pública, perdón, va a requerir una, un seguimiento de ese plan nacional, va a requerir una forma de ver si está funcionando o no. Sucede que hasta ahora, y por lo menos en la página del ministerio, no aparecen los seguimientos que se le ha hecho al Plan Nacional de Política Criminal. Ya será un reto por parte de la comisión actual, la comisión asesora del Consejo Nacional de Política Criminal, que estructure si efectivamente este Plan Nacional de Política Criminal sirvió o todavía quedó con asuntos pendientes. Antes de continuar, quería mostrarles quiénes integran el Consejo Nacional de Política Criminal. El Consejo Nacional de Política Criminal es un organismo de gobierno que está presidido por el Ministerio de Justicia y el Derecho, es decir, la responsabilidad del presidente de la República a través del despacho del del Ministerio de Justicia y el Derecho, puntualmente el Viceministerio de Política Criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Plan Nacional, la Policía Nacional, perdón, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios SUSPEC, el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación y lo que les manifestaba, las comisiones las comisiones primera y segunda, tanto de Cámara como de Senado, dentro de esos órganos del órgano legislativo como eh, unas instituciones que materializan los lineamientos de la política criminal al momento de emitir las leyes.
Ahora bien, miren ustedes que nosotros hablábamos de, y para ir eh, finalizando esta primera parte de lo que nos va a abordar, lo que vamos a abordar durante todo o todos los días que tengan encuentro conmigo, eh, para ya cerrar un poco cuál es digamos, el norte de nuestra política criminal. Entonces, si volvamos acá, si vemos actualmente el norte de la política criminal en Colombia está centrada en esas siete prioridades: el sistema carcelario, la corrupción, el crimen organizado, la violencia de género contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, la prevención y reducción del delito de homicidio. Miren que no se habla de erradicación, como ya lo hablábamos en la clase pasada. Existen teorías criminológicas que están orientadas no a la reducción del delito, no a la eliminación del delito, sino a la reducción del mismo. Eh, la disrupción del crimen organizado, como les dije, y la participación, digamos, reducir o eliminar más bien proteger de manera articulada a nuestros jóvenes y adolescentes frente a la comisión de conductas delictivas. Son las siete prioridades, digamos, ese es el norte que cuando se analiza política criminal comparada por parte de, por ejemplo, un extranjero, es decir, hombre, ¿cuál es la política criminal de Colombia? Miremos cuáles son los lineamientos o en este tiempo, cuál es el lineamiento o cuál es el norte que se tiene, que se debe tener desde el Congreso de la República para la emisión de leyes en materia de prevención, represión y disuasión del crimen. El Plan Nacional de Política Criminal te establece esas siete prioridades y esas siete prioridades establecen unas respuestas y el Estado debe actuar respecto de esas respuestas. Debe construir estrategias desde sus diferentes niveles para hacerle frente a esos fenómenos criminológicos que he mencionado anteriormente. Pues bien, nosotros habíamos hablado, no sé si ahorita lo retienen, ahorita habíamos leído sobre, por ejemplo, en las estrategias de prevención del homicidio, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y acá me parece a mí algo muy importante, porque esto es un descubrimiento, bueno, para mí es un descubrimiento, pero para los que están eh, en este ejercicio, eh, diario de la fuerza pública, de pronto ya es algo rutinario, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, esto es una herramienta fundamental. Los planes integrales de seguridad y convivencia, si bien desde la existencia del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, eh, que es la ley 1801 de 2000, perdón, 1801 de 2016, se ha establecido eh, la obligatoriedad de los entes territoriales de adoptar un plan integral de seguridad y convivencia. Estos planes integrales de seguridad y convivencia tienen respuesta directa o se constituyen como una herramienta microterritorializada porque es departamentos y alcaldías, de departamentos y municipios y distritos que deben adoptar estos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Perdón, no deben, tienen, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. ¿Y en qué términos deben hacerlo? Dentro de los primeros 6 meses del mandato del respectivo alcalde y gobernador, a través de su comité de orden público, deberá aprobar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Profe, pero eso es un plan. O sea, como todo plan es una estructura, un lineamiento financiero y para de contar, una herramienta de planeación. ¿Cómo una herramienta de planeación se va a convertir en una herramienta de política criminal? Hombre, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que la política criminal es ese conjunto de respuestas para hacerle frente al crimen, a la criminalidad. El Plan Integral de Seguridad y Convivencia, como una estrategia de planeación, también le hace frente desde los territorios a fenómenos criminológicos, situaciones de convivencia o alteradoras de la convivencia que pueden redundar en fenómenos criminológicos. Esto se ha visto afianzado con las directrices que ha
emitido el Ministerio del Interior, que es, digamos, la autoridad en materia de judicialización, de control o de aplicación de estas disposiciones, es decir, vigila a alcaldes y gobernadores para que puedan cumplir esta disposición. Entonces, perdón, permítanme un momento, señores. Bien, retomamos a ver la presentación. Ok, por acá. ¿Cómo entonces estos planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana se convierten en una herramienta de política criminal? Porque materializan cinco situaciones o tienen como finalidad cinco actuaciones específicas. Primero, la más importante es que se convierte en una forma, una herramienta de planeación de los alcaldes y gobernadores para la seguridad de su territorio. Recuerden ustedes que de acuerdo a la ley 1801, el alcalde es la primera autoridad de policía, no es que sea comandante de la policía propiamente. Eso a veces hay un malentendimiento, una mala interpretación de la norma. La función, el poder de policía, el poder de, digamos, administrar la seguridad del territorio reside en ese mandatario electo de forma popular. Y estos planes integrales de seguridad y convivencia tienen cinco finalidades que redundan en materia político-criminal, que es integrar acciones preventivas y represivas para reducir el delito, que, reitero, no necesariamente redunda en el derecho penal. Por ejemplo, establecer eh, una norma, establecer un decreto, un acto administrativo para la circulación de motocicletas en determinados horarios, en determinadas zonas de la ciudad. Es una estrategia de política criminal microterritorializada que puede evidenciarse en un plan integral de seguridad y convivencia, por cuanto estaría encaminada a reducir, por ejemplo, el homicidio en la modalidad de sicariato, dada el reiterado uso de motocicletas para la comisión del delito. Coordina niveles de gobierno, nación, departamentos y municipios, dado que para materializarlos, estos planes integrales de seguridad y convivencia o las metas de estos planes, se requiere recursos. Al requerirse estos recursos, pueden ser recursos propios del distrito, bueno, voy a hablarles de distrito, que los cuales serán bajo el FONSET o recursos propios eh, que existan dentro del fondo específico o en articulación con la nación, pues, que sería con recursos del Fondo de Seguridad de la Nación, que es FONSECON. Fortalece la investigación criminal y la persecución del delito. Claramente, si se establecen planes para el fortalecimiento de las instituciones, ejemplo, dotar a la Policía Metropolitana de Bogotá de motocicletas. Entonces, al dotar a la Policía Metropolitana de Bogotá de motocicletas, esto van a tener una reacción más rápida o le van a dar una respuesta más eficaz a la persecución, a la investigación y persecución delictiva. Promueve la justicia restaurativa y la resocialización, obviamente, como también se enfoca dentro de los tres niveles de prevención, secundaria y, digamos, dentro de lo que le alcanza, secundaria y terciaria, porque lógicamente un plan integral de seguridad y convivencia no va a prever la creación de más juzgados, porque sería una meta que no le compete y no sería una meta que no es materializable para un alcalde y gobernador. Lo que se puede hacer es adelantar gestiones para la creación de más juzgados en su ente territorial o más despachos de fiscalía en su ente territorial, porque eso depende de lo nacional y allí se evidencia la coordinación del nivel nacional con los territorios. Evita el uso excesivo del derecho penal y eso que ni qué. Con los planes integrales de seguridad y convivencia, como su nombre indica, convivencia, prevé y se anticipa a los fenómenos delictivos a través de la disuasión y el control de los fenómenos de convivencia
las riñas, los desacuerdos, los conflictos familiares, que no propiamente son violencias, los conflictos familiares, la prevención temprana de estos evitan que los ciudadanos recaigan en comportamientos delictivos. Entonces, obviamente, entre otras cosas, o visto de otra manera, como los alcaldes y gobernadores no les está legitimado crear delitos e imponer penas, deben arreglárselas para crear estrategias desde la seguridad y desde la convivencia para prevenir el delito en sus territorios. En sí, ¿cuáles serían los objetivos del PIS? O digamos, tiene tres enfoques: la prevención del delito, control y reacción y el fortalecimiento institucional. Cuando hablamos del fortalecimiento institucional es de las instituciones que puede el ente territorial tomar, no su control propiamente, pero sí asociarse o permitirles su participación en el territorio. Ejemplo, hay instituciones a nivel nacional, un ejemplo, la UNP, la Unidad Nacional de Protección, que tienen oficinas en determinados territorios del país. Entonces, las alcaldías y gobernaciones, en este Plan Integral de Seguridad y Convivencia, pueden plantear el fortalecimiento tecnológico de la Unidad Nacional de Protección para la protección de líderes sociales, cumpliendo con ello un lineamiento del Plan Nacional de Seguridad, Plan Nacional de Política Criminal y un plan, la Política Pública de Seguridad y Convivencia. Así no se recae directamente o no se requiere directamente el uso del derecho penal para preservar los bienes jurídicos de los ciudadanos. Voy ya para cerrar a proyectarles un ejemplo de un plan integral de seguridad y convivencia. Eh, por ejemplo, tenemos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bogotá. Este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana genera unos informes de seguimiento que son visibles en la página de la Alcaldía de Bogotá. Entonces, por ejemplo, por acá les voy a proyectar un informe de seguimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el año de 2023. Bueno, esta es la política pública que es diferente al Plan Integral. La política pública ya no va a ser, digamos, no va a tener una duración del cuatrenio de mandato del alcalde, sino que va a tener una duración, una vigencia superior de acuerdo a lo que apruebe el Consejo Distrital o en el caso de que sea un plan de convivencia y seguridad departamental, la asamblea. Aquí les muestran unos avances de esta política pública que también, reitero, se puede colocar dentro de los objetivos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y obviamente redundan en materia político-criminal, porque, por ejemplo, se implementó y verificó el funcionamiento de las rutas integrales diseñadas para atender a las mujeres víctimas de violencia en 7 casas de justicia, protocolos en casas de justicia, acercamiento a la justicia social y comunitaria. Y estas tres evidencias materializan uno de los fines del Plan Nacional de Política Criminal, que, bueno, una de las prioridades, no estoy mal, la prioridad segunda, y es la prevención de todo tipo de violencia de género contra mujeres, niños, niñas, adolescentes y comunidades OSIN. Señores, con eso hemos terminado, digamos, la primera parte de política criminal comparada. En la próxima sesión comenzaremos a abordar estos fenómenos que tiene priorizado nuestro Plan Nacional de Política Criminal con la política criminal que existe o los lineamientos de política criminal existentes en España. Eh, Dudas o inquietudes, estoy atento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, profe. Vale, Profe, señor. muchas gracias, muy amable. Feliz noche para usted y para todos. Profe, muchas gracias.